Bueno, ahora vamos a diseñar una red de adelanto para este sistema y con los siguientes criterios de diseño: un error de velocidad inferior al 15%, margen de fase mayor al 60% y margen de ganancia mayor a 12%. Esta es la gráfica de una red de adelanto. Como podemos ver, la campana tiene una magnitud y está ubicada en una frecuencia omega m. Esa frecuencia omega m es la que vamos a utilizar para ubicar nuestra red. Lo que queremos hacer es aumentar el margen de ganancia de fase con la magnitud de la campana que tiene esta red. Vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero vamos a calcular la K para el error de velocidad, el margen de fase, el margen de ganancia, la magnitud de la campana y por último vamos a calcular el controlador y verificar si está dentro de los valores. Primero, para hallar la ganancia utilizamos esta fórmula. Recordemos que como es de velocidad, se utiliza KB, es límite cuando S tiende a 0, ds por GL de S. ¿Pero qué es GL de S? GL de S es la función de transferencia del lazo directo. En este caso sería K por G por C. K por C por G. El controlador, la ganancia del controlador y la planta. Entonces, bueno, al final nos da que el error de velocidad, la K para el error de velocidad va a ser de 6.66, mayor que eso. Entonces lo vamos a aproximar a 7. Entonces ya tenemos nuestra ganancia para cumplir ese criterio de velocidad. Bueno, ahora que ya conocemos la ganancia, vamos a hacer el margen de fase y el margen de ganancia. En este caso lo vamos a hacer vía MATLAB. Nos va a arrojar este resultado y ya vamos a ver cómo. Bueno, les decía que la ganancia era 7, ya como lo hallamos. Ahora vamos a dibujar el bode de G. Ok, cabe resaltar que aquí G es K por G. Ya estamos metiéndole la K en la función de transferencia de la planta. Entonces vamos a sacar el diagrama de bode de este sistema. Dejemos esto por aquí. Vamos a hallar los márgenes. Bueno, dejémoslo ahí. Esto es para hallar los márgenes del sistema. ¿Qué nos va a hallar? El margen de ganancia, el margen de fase, la frecuencia de cruce de fase y la frecuencia de cruce de ganancia. Ya vamos a ver a qué se refiere. Entonces le doy a correr este pedazo de código y me genera la función de transferencia y acto seguido va a hallar todos los márgenes. Ok, me va a generar el bode y luego sí todos los márgenes. Entonces vamos a ver qué nos arroja el programa. Aquí vemos que nos arrojó margen de ganancia, de fase, frecuencias, y ya vamos a verificarlo con la imagen. A ver. Listo. Aquí nos está mostrando un margen. Estos dos puntos, este es el margen de ganancia y este es el margen de fase. Como se pueden dar cuenta, un margen de ganancia de 6.62 no lo cumple porque recuerden que nos piden un margen de ganancia de 12 decibelios y el margen de frecuencia tampoco lo cumple. Tenemos 22.2 y nos piden mayor a 60. Entonces la idea de la frecuencia de cruce de ganancia será esta, que es la misma frecuencia donde se ubica el margen de fase, y la frecuencia de cruce la frecuencia de cruce de fase es esta, aquí donde cruza con el menos 180, y es ahí donde se mide el margen de ganancia. Bueno, ahora para calcular la magnitud de la campana, la calculamos como la magnitud de fase, el margen de fase deseado menos el margen de fase actual más un 5%. 5%
Bueno, eso nos va a dar 42.8, ese 5% es porque al aplicar la campana la fase se va a correr un poco. Ahora les explico bien cómo es ese asunto. Bueno, resulta que al aplicar la red de adelanto, la campana va a hacer un adelanto en fase, efectivamente, pero si nos damos cuenta, a esta misma frecuencia omega m, la red va a tener una ganancia positiva, que va a ser aproximadamente de 10 logaritmo de b. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Resulta que nosotros cuando aplicamos la campana máxima, esto se nos va a... esta ganancia lo que va a hacer es correr el margen de fase, la frecuencia de cruce de ganancia hacia la derecha, lo que hace que nuestro margen de fase cambie. ¿Sí? Entonces, para corregir eso, lo que hacemos es incrementar un 5 grados la campana. Si eso no funciona, si realmente el controlador no funciona, ese 5%, ese 5 grados puede variar, siempre y cuando la campana no exceda aproximadamente los 70 grados. Bueno, ahora para calcular el controlador vamos a calcular B. Ese B se calcula como 1 más seno de la magnitud sobre 1 menos seno de la magnitud de la campana. Eso nos va a dar 5.24. Acto seguido vamos a calcular la nueva frecuencia de cruce de ganancia debido a la ganancia positiva que tiene la red, la que les comentaba hace un momento. Entonces como ya tenemos B, vamos a calcularlo. Vamos a ver. 10 logaritmo de B es 7.19 decibelios. Vamos a buscar eso en el bode del sistema. Bueno, estamos buscando 7.19 decibeles. Dice que la frecuencia es de 7.3 radianes sobre segundo, que es justo lo que tenemos acá. Ahora calculamos T2 como 1 sobre la raíz de B por la frecuencia que acabamos de hallar, la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Eso nos da B y T2. Ya podemos construir el controlador como 1 más B por T2 por S sobre 1 más T2 por S. Ese es nuestro controlador. Vamos a ver en MATLAB el resultado y ver si funciona. Bueno, aquí ya tenemos B como 5.24 y T2 como 0.0597. Hemos construido el controlador. Ahora vamos a comparar el bode de la planta sin controlador y la planta con controlador, y también del controlador únicamente. Vamos a hacer los 3 bodes, a ver cuál es la diferencia. Ok, vamos a ver. Listo. Vamos a ver el margen de fase de ganancia. Teníamos un margen de ganancia de 6.62. Ahora tenemos uno de 10.2. Lastimosamente no lo alcanzamos. Necesitamos 12. Vamos a ver el margen de fase. Lo teníamos, se ve bien, teníamos en 22.2 y ahora en 41.1. Necesitamos 60. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Ese ángulo que cogimos como 5 grados lo vamos a hacer crecer. Nos quedan faltando 20 grados prácticamente. Vamos a colocarle esos 20 grados adicionales. Es una segunda iteración para calcular el controlador. Bueno, aquí en la segunda iteración vamos a recalcular la campana con ya no 5 sino 25 grados más. Recalculamos B, calculamos otra vez la frecuencia y calculamos T2. Bueno, observemos ahora con la segunda iteración. B2 nos dio 17.15, T2 0.025. Construimos el controlador y vamos a ver, vamos a hacer el mismo análisis, planta con controlador y solo el controlador.
Listo, vamos a ver. La azul es vamos a ver aquí. La azul es la de la planta original, la roja es la planta controlada y la amarilla es el controlador. Vamos a ver. 13.1, cumplimos con el margen de fase, muy bien. Antes lo tenían 6.62, ahora en 13.1, necesitábamos 12, bien. Vamos a ver, margen de fase 46.5, no lo alcanzamos, no nos acercamos realmente y ya no es posible hacer crecer más la campana, pues el máximo sería 70. Entonces se puede concluir que no es posible alcanzar ese margen de fase con un controlador de adelanto. Entonces lo que se podría hacer es colocarle, además de un controlador de adelanto, uno de atraso. Se calcula el controlador de adelanto, luego se calcula un controlador de atraso y probablemente se lograría llegar a un buen resultado. Es importante saber que siempre primero se calcula el adelanto y luego el atraso. En base a los resultados que den el de adelanto, se calcula la red de atraso. También es importante recalcar que es importante también tener los márgenes grandes. Entre más grandes los márgenes, hay menos oscilaciones. Sin embargo, el control es muy fuerte. Entre márgenes más pequeños, cuando los márgenes son muy pequeños, el control es más, las señales de control son más débiles y hay bastantes oscilaciones. Y pues eso sería todo y espero haberles podido ayudar.